Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos en la lección 9, la Virgen María y los Santos. Venimos de la lección 8, de la lección 8, que es la Iglesia, que la hemos visto como algo, no te habrá llamado la atención, porque al final la hemos visto como un don, un don de Dios, ¿eh? Un don que Dios nos da, que vive en todos nosotros. Es algo que va mucho más allá de lo que son los templos, de lo que son las instituciones, de lo que son las estructuras, de lo que va todo eso. La Iglesia vive y vivirá mientras haya un cristiano que haga habitar en su corazón a Dios. Eso no te quepa la menor duda. Y ahí está, esa es la Iglesia viva, esa es la Iglesia viva. Que después, cuando hay dos que se unen, pues ya se convierte en comunidad. Es una iglesia que ya, cuando ya es una comunidad, ya hay un vínculo, ya hay una relación, ese vínculo genera una comunión que se llama, ya la veremos también más adelante, esa comunión de los santos. Y es de los santos de lo que vamos a hablar ahora, y de la Virgen María, que da para 28.365.536 capítulos, sin parar uno detrás de otro. Pero bueno, en este caso vamos a intentar resumirlo en un capítulo, a ver si consigo que sea breve. Los santos, ¿qué son? ¿Qué es un santo? Bueno, pues cualquier bautizado está llamado a ser santo. Cualquier bautizado. Y la santidad no es una cuestión que tiene que, o sea, no es la perfección sin errores, sino es una cuestión de vivir unidos a Dios, vivir unidos a Dios en el amor. Y a pesar de los pesares, a pesar de cómo somos realmente. Es más, asumiendo cómo somos y superando las limitaciones que tenemos cada uno, y cada uno tiene una tara, como ya hemos comentado. Cada uno tiene una tara. Al respecto de la Iglesia, como hemos hablado antes, digamos, hay tres clasificaciones de los que formamos parte de la Iglesia, los que estamos dentro de la Iglesia. Esa Iglesia militante que somos nosotros, que es los que estamos ahora mismo en activo, vivos y vivitos y coleando. Después está la Iglesia purgante, que son los que están en un proceso de purificación. El capítulo 10 tiene que ver con eso, con lo que es el purgatorio, el cielo, el infierno. Lo explicaremos y ahí ubicaremos a nuestros hermanos en esos lugares. Y después está la Iglesia triunfante, que son los que ya están con Dios en el cielo, en su presencia, disfrutando de estar con Él, ¿no? De estar con Él. El cielo, qué cosa más maravillosa. Bueno, de eso ahora vamos a ver varias cosillas. Una es, vamos a centrar un poco en esos santos que ya están en el cielo, porque hablamos de ellos, porque al final son referencias, son hermanos igual que nosotros, con un montón de defectos, con muchas circunstancias alrededor de ellos, y que por una cosa o por otra pues acaban convirtiéndose, transformándose, renovándose desde dentro, y aun cargando con todas sus debilidades de ser humano, que ya hemos hablado de ella y hemos visto cuál es su origen, pues crecen en el amor a Dios, crecen, hacen que Dios realmente esté habitando en sus corazones y lo llevan después a las acciones. Eso es un santo, ni más ni menos. Y a los santos pues los veneramos, veneramos a los santos, veneramos a la Virgen María, que ahora hablaremos también de ella, y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la adoración. A ver, esta imagen de aquí es el lateral de nuestra iglesia, San Juan Pablo II, y ahí tenemos varios santos, 4 santos en concreto, que al final se convierten en patrones. Son gente que están en el cielo, están con el Señor, la iglesia los reconoce como tal, y al final nosotros los tenemos como intercesores, como modelos,
de algún modo, su vida nos sirve como modelo en algún cariz concreto. De hecho, eso se convierte en carisma, el carisma que cada uno tiene peculiar, esa manera de entender que tenemos cada uno de lo que es el amor de Dios en grandes santos se hace muy visible, y es tan visible y tan impactante que hace que otras personas pues lo sigan y se generen muchas veces organizaciones dentro de la iglesia en torno a un carisma, y se convierten en comunidades, pequeñas comunidades, como puede ser monasterios o pueden ser, por ejemplo, tenemos allí San José de Calasán, ¿no? Que es el colegio donde M posiblemente vaya cuando tenga un añito más o 2 añitos. Es un santo con un carisma orientado a la educación de los niños, ¿no? Santos como puede ser, por ejemplo, San Juan de Dios, ¿no? Juan de Dios, entregado al cuidado de los enfermos, de las personas más desvalidas, ¿no? Yo qué sé, San Francisco de Asís, ¿no? San Francisco de Asís, que tengo por aquí concretamente una estampita que es esta de aquí, San Francisco de Asís, con una oración en la parte trasera, que desprendido, es el desprendimiento más absoluto humano y entregado al mismo tiempo a Dios y a los demás. Por ejemplo, ya por no dejarlo ir, San Alberto Magno, que es ese primer santo que tenemos ahí a la izquierda, uno de los patrones de nuestra parroquia, y es uno de los doctores de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, la siguiente que está allí, la primera doctora de la iglesia, de Ávila, española, por supuesto, y que por supuesto pues tiene una obra riquísima, de la que después nosotros mismos nos nutrimos, y que iluminan tanto. Pero al final un santo se ha llenado de Dios, y al final son un faro, iluminan con la luz de Dios su momento temporal, el momento ese por el que pasan en la tierra. Iluminan de tal modo que hay muchas personas que siguen ese modelo, no al santo, lo que sigue es el modelo, como el modelo que el santo muestra para seguir a Cristo. ¿Me explico? Es que hay gente que se equivoca con eso, siguen al santo. No, el santo ilumina un modelo para seguir a Cristo. Nosotros no seguimos al santo, ni imitamos al santo, imitamos su manera de seguir a Cristo, ¿vale? Es que hay gente que después se equivoca también, que hay gente que coge el santo y coge hasta los defectos del santos contemporáneos, me refiero. Y claro, eso no hay que pillarlo, hay que pillar lo bueno, ¿no? Porque el santo es una persona y comete errores también, hasta que se muere, igual que nosotros. Nosotros estamos llamando también a ese tipo de santidad, a ese tipo de santidad. Ahora te voy a poner un audio para que lo escuches, ¿no? Para que escuches un poco el resumen en Radio María, que lo escuché este lunes por la mañana, porque lo que es el santo en el mundo actualmente, hay algunas palabrejas un poco raras, pasa de ellas, no le hagas mucho caso, que algunas veces a los sacerdotes se les va la olla con estas cosas, pero el fundamento de cómo es la vida del santo en nuestro momento actual, ¿no? Como estás en el mundo pero al mismo tiempo no estás en él, como al final estás en un peregrinar, porque al final no está tu casa, sino que tu casa es la casa del Padre, donde te están, hacia donde vas, hacia donde vas con tus actos, con un amor abierto, desde la humildad, un corazón abierto desde la humildad. Venga, te lo voy a poner y bueno, ya más o menos creo que el tema de los santos queda claro, para no extenderme más, porque si no esto se hace muy largo, ¿vale? Venga, el programa se llama Una luz en tu vida, y lo voy a parar, y dura, pues creo que son 5 minutos por las mañanas, a las 7 de la mañana en Radio María. Yo lo escucho porque mientras voy a misa lo escucho en el coche.
Voy a bajar un poquito la música ambiente, que me molesta. Ahí está. Y un breve comentario para saltar ya al siguiente tema. Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, el santo es un hombre fuera de serie. Y es así porque ha resuelto prácticamente las antinomias de la vida espiritual. Es decir, ha conjugado las aparentes oposiciones que a primera vista existen en el camino de la perfección. Porque la ascesis, o sea, el ejercicio esforzado de la virtud en orden a la perfección, exige lo que parece imposible: acción y contemplación, inseguridad y seguridad, estar en el mundo sin ser del mundo, pobreza y riqueza, actividad y paz, peregrinación y reposo, muerte y resurrección, tiempo y eternidad, triunfo y fracaso. Y está fuera de serie porque el hombre común no se preocupa por estos problemas sino de manera muy superficial, en la mejor de las hipótesis. El santo es algo raro en la escala humana común. La riqueza del santo es pobreza espiritual, pero su pobreza espiritual, o sea, desprendimiento de las cosas materiales, es rica. Su vida es una muerte constante, una destrucción hasta la muerte, una permanente lucha espiritual. No obstante, por la esperanza, vive en un más allá de la muerte. Su interioridad es incorruptible. Una paz que el mundo no conoce brilla en él. La paz de la justicia mora en su alma. Su ser ya es libre y en la alegría engendra un nuevo estilo de ser. El santo es un peregrino que misteriosamente ha encontrado su hogar. Es un forastero que vive ya en su casa. Un perseguido en cuya amistad los hombres encuentran acogida. Un hombre que busca constantemente, pero que en el fondo ya lo ha encontrado todo, que puede buscar precisamente porque vive ya en la plenitud. Está lleno de deseos y apetencias, mientras en su alma ya ha penetrado la felicidad eterna. Espera siempre, pues lleva en sí mismo el objeto de la espera. Su existencia parece vulgar, pero está engalanada para una fiesta eterna. Su conocimiento se pierde en el misterio y sin embargo en su rostro resplandece la presencia de Dios. Camina todavía en la noche, pero anuncia ya el resplandor de una nueva luz. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual el santo ha logrado esta síntesis armoniosa? Porque el santo, mediante el espíritu de fe, hace visible lo invisible, tiene ante su vista las verdades eternas, las cuales determinan su quehacer. La esperanza en el santo es la vida de su vida, por eso vive seguro en medio de la inseguridad de su existencia. El futuro para él es presente, el cielo ha bajado a la tierra, la eternidad ha llegado al tiempo, lo invisible se hace visible, la muerte es vida. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. El Padre José Antonio Medina. Qué bonito, ¿no? ¿Te has dado cuenta al principio? Salvo lo de las palabrillas esas, y que he hecho esa pequeña broma, que tenemos que querer mucho a los sacerdotes, muchísimo, que son los sacerdotes, son los ayudantes de los obispos dentro de esta nuestra iglesia, de este nuestro don. Al final son los presbíteros, cuando se dice presbítero y diácono, son órdenes, digamos, son estados dentro de la iglesia, de personas que generalmente son además célibes, o sea, que lo entregan absolutamente todo. El celibato tiene ese sentido, es que al final tú tengas todo el tiempo para los fieles, nosotros, ¿vale? No es una cuestión de castidad, no es una cuestión solo de eso, sino una cuestión de entrega. Tiene que ver con la entrega, entonces tenemos que querer mucho a los sacerdotes, porque son personas que se han entregado por nosotros.
por nosotros. Se ha entregado en Cristo y por Cristo para nosotros. Somos los fieles, somos las ovejas, el rebaño. Que hay que pastorear, ¿no? Que hay que pastorear, eso, ¿no? Entonces hay que querer muchísimo a nuestros pastores, ayudarlos mucho. Y mira qué bonito, ¿no? Como este padre, ¿no? José Antonio Medina, plantea eso, al principio esa vida del santo. Está hablando del santo contemporáneo que podemos ser tú y yo, ese contraste entre vivir en el mundo, estar en el mundo diario con todo lo que hay, ¿no? Con todo lo que sabemos, nada más que hay que encender ahora mismo las noticias o echar un vistazo a las redes sociales y tal para saber cómo está el mundo y cómo eso supone ese contraste con la vida del santo y cómo el santo interpreta la realidad. Entonces ahí está por eso va cambiando, ¿no? Siempre hay esa variación, ¿no? Entre cómo el mundo rodea al santo y cómo el santo está en el mundo, ¿no? Entonces, claro, al final es como si no estuvieras, no pertenecieras a este mundo, es que te choca, te raya, hay como una fuerte, hay como una, como si no hubiera armonía, ¿no? Entre la persona, por eso dice, es un ser extraño, ¿no? No hubiera armonía entre el mundo y el santo, ¿no? Pero después, bueno, pues como verás, se plantea que realmente esa armonía se da porque al final, al tener a Dios en tu corazón, pues todo lo que se ve, todo lo que se entiende, todo lo que se interpreta es a la luz de Dios y todo cambia porque al final es la esperanza la que te mueve, es tu fe, y por supuesto es tu caridad, tu caridad que se tiene que llevar a la acción, es algo bastante, es muy bonito y eso es a lo que estamos llamados realmente pues todos, ¿no? Todos nosotros a esa vida de santidad, pero para alcanzar esa vida de santidad es clave y fundamental una cosa que es la humildad. Y si tú me preguntas, bueno, ¿y qué santo es modelo de humildad? Pues yo quiero adquirir eso. Yo quiero eso para mí. A ver, ¿qué libro de santo tienes por ahí? Bueno, probablemente casi todos, ¿no? O todos, ¿no? Todo santo ha tenido que, de alguna manera, trabajar la humildad, ¿vale? Y eso no tiene nada que ver con el conocimiento o el saber, ¿vale? Verá, la sabiduría no está reñida con la fe, ¿vale? La sabiduría no está reñida con la fe, pero sí la soberbia. ¿Me explico? El creerse que uno sabe. Eso sí, ¿vale? La sabiduría no está reñida con la fe, sí la soberbia, ¿vale? ¿Qué es lo contrario a la soberbia? La humildad. ¿Verdad que es una virtud? ¿Vale? Un corazón humilde, estamos hablando, ¿eh? No nos vayamos a desviar, no nos vamos a ir a otras cosas, que aquí estamos en un rollo filosofía del amor, estamos en esa línea del horizonte donde se une el cielo y la tierra. No estamos hablando de solo esto, no, estamos hablando de la clave que es nuestro corazón, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es la humildad en nuestro corazón. Y para eso, gran final, para eso el modelo es, aquí está, nuestra madre, María, nuestra madre. Modelo en todos los sentidos. Bueno, entonces, pero es el modelo de humildad. De hecho, hoy en misa el salmo responsorial era el canto de María cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, ¿no? El Magnificat, que se llama, una auténtica joya. Eso es una auténtica joya, es de los pocos textos que se recuerdan empieza, proclama mi alma la grandeza del Señor. Humildad,
humildad de corazón. Ese es nuestro modelo. Y María es nuestro modelo absolutamente para todo, para todas las virtudes, porque al final María pues no tiene pecado, sin pecado concebida. Y esto tiene mucha relación también, esto antes de nada, de entrar un poco en María, con la Iglesia, porque si hay algo a lo que se le ataca, además de la Iglesia, al Papa, fíjate cómo los iconos más importantes son los que más se atacan en la Iglesia. Se ataca desde fuera del exterior, pero es lógico, tú en una batalla, lo primero que atacas son los bastiones, ¿vale? Los elementos que pueden ser más potentes, los que te pueden hacer más daño a ti. Esta batalla entre el mal y Dios, en el que estamos nosotros sumidos y en medio, una batalla potentísima, que al final, bueno, Dios ganará, pero en la que por medio, pues el demonio se llevará un montón de gente para él, que es lo que es su objetivo. Pues el demonio va a por los bastiones, ¿vale? A María, a la Iglesia, a los sacerdotes, al Papa, los obispos, que se ridiculizan. Hay muchísimos cristianos que ven al obispo que les llama la atención. A mí no me gusta el obispo porque, no sé, eso que tiene en la cabeza y tal, porque al final son martilleados con imágenes que ridiculizan, que lo convierten... hay una falacia que se llama la falacia del muñeco de paja, que es coger a un personaje y machacándolo a través de difamaciones, calumnias y todo tipo de elementos, con bromas, nos metes los temas, utilizas el humor, utilizas todo ese tipo de cosas para banalizar algo que es una imagen sagrada, una imagen, al final la imagen de algo, de una institución o de una persona, simplemente, que se hace también con cualquier tipo, eso se utiliza para todo, en el mundo de la manipulación. Con la Virgen pasa lo mismo, y la Virgen tiene, por ejemplo, hay cosas que nos enseña nuestra Iglesia, que son pues unos dogmas marianos, o sea, ¿qué es un dogma? Pues algo que tenemos que creer, y porque nos lo enseña la Iglesia, ¿vale? O sea, la Iglesia, que en sí es nuestra madre, es ese don de Dios en el que confiamos con un corazón humilde, con un corazón de niño. Yo me fío de lo que la Iglesia me dice, ¿vale? Y bueno, puedo profundizar con mi razón y con mi corazón en esos misterios muchas veces, pero poco más. O sea, que realmente yo creo en eso, porque son verdades de fe dentro de la Iglesia a la que amo, ¿vale? Y bueno, en la Iglesia pues hay unos dogmas marianos, o sea, respecto de la Virgen María, que son la Inmaculada Concepción, o sea, que María fue preservada del pecado original, o sea, que nació sin pecado, que Sevilla tuvo muchísimo que ver, de hecho hay hasta una canción de Silvio dedicada a eso. Y bueno, profundiza si quieres en ello. Fue un movimiento de una ciudad para proclamar que María era inmaculada. Por eso de esta tierra se dice que es tierra de María Santísima, la tierra en la que vivimos nosotros, en Sevilla. Bueno, y España entera, ¿no? Después, la maternidad divina de María, o sea, que María es madre de Dios, no solo de la parte humana, sino que es madre de Dios mismo, porque al final en Cristo hay una parte divina y una parte humana, por lo tanto María es madre de ambas partes, ¿no? Que es una, no solo de la parte que corresponde a la parte humana, ¿no? Después, que María siempre fue virgen, de hecho se entiende como virgen desde los primeros escritos de la Iglesia y desde la tradición. Esto es algo que nos viene a nosotros por la tradición de la Iglesia, que es algo de lo que hablaremos mucho más adelante en este curso. Veremos qué significa realmente, pero al final es ese paso de testigo de nuestros hermanos desde los que estuvieron con el Señor hasta nosotros, ¿vale? Y cuando no hay algo, hay algo ahí
que se va de que va sintonizando sobre esta idea que tiene la Iglesia y que la preserva, pues porque es cierta, ¿vale? Y después que María ascendió al cielo, o sea, tuvo su asunción al cielo y que fue elevada en cuerpo y alma, ¿vale? Al final de su vida, o sea, que no experimentó la muerte, que es la única persona que no ha experimentado la muerte. Y se entiende porque al final, si tú fueras Dios, ¿qué le darías a tu madre, a la que te ha dado la vida aquí en la tierra? Pues la coronarías de dones, ¿no? La coronarías de dones, ¿no? Bueno, pues estos son esos dogmas marianos en los que creemos, y creemos porque, bueno, esto en los concilios, que son esas reuniones donde cada cierto tiempo se reúne la Iglesia, las personas más sabias, más eruditas, pues, en torno a cómo el tiempo va cambiando y cómo hay cosas, nuevas ideas que van surgiendo hasta dentro de la Iglesia, porque esas cosas surgen de muchos santos en la Iglesia que van promoviendo esta idea del mismo pueblo de Dios, que somos nosotros, todo ese pueblo de Dios, que hay un movimiento común en el corazón de todos, y que promulga, oye, como pasó con la Inmaculada Concepción, ¿vale? O sea, el paso conciliar, el paso que ha sido el paso del tiempo, pues ha ido proclamando estos dogmas, ¿vale? Después, bueno, está esa parte, ¿no?, dogmática, ¿no? Pues después, para nosotros lo importante es que María, hoy lo escuchaba yendo a misa también, que hoy es el día de la Virgen del Carmen, y que para nosotros María es como un faro, es la patrona del mar, ¿no? Y la tienen los marineros como su faro, su orientación en el mar para llegar a puerto, ¿no? Y al final María para nosotros, no solo para los marineros, sino para todos los hombres, es como un faro, ¿vale? Porque es la intercesora, Acuérdate cuando hablamos de Cristo en la cruz, ¿no? Cuando estaba Juan y estaba ella, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? De esa manera se generaba ese vínculo, ¿no?, de nosotros con ella, ¿no? Que al final Dios nos muestra de esa manera, Cristo nos muestra de esa manera, que camina, que María es la vía para acceder a Él, ¿no?, que es nuestra madre y que nos va a cuidar a cada uno de nosotros como nuestra madre. Que podemos ver en ella todas las virtudes humanas que se pueden dar del modo más perfecto posible, ¿no? Que puede ser para nosotros el modelo perfecto de fe, de esperanza, de caridad. O sea, se puede profundizar en esto y no sé, muchísimo. Tú lees, hay libros y libros y libros sobre la Virgen María, ¿no? Pero más allá de todos esos libros, de todo su medio, está ese sentimiento en el corazón de entender que es nuestra madre, ¿no? Y de tenerla y tener ese hueco para ella, porque Dios está con nosotros, pero es que ahí cabe todo. Cuando Dios está en nuestro corazón se hace cada vez más grande, y entonces empieza a caber lo santo, el amor por los santos, el amor por la naturaleza, el amor por María. O sea, el amor tiene esa peculiaridad, que engrandece nuestro corazón. ¿Hasta cuándo? Pues no se sabe. Es lo que te comenté del matrimonio. Es que cada día, ahora vamos a hacer 33 años, y cada día quiero más a mi mujer, y te das cuenta y dices, es que esto no se acaba. Eso es lo que hay que entender de esto. O sea, lo que hay que entender es que el trato con Dios, que avanzar en la fe, que enamorarnos de Dios, significa una transformación que va a llevar un corazón endurecido por la vida, un corazón cada vez más blando, cada vez más grande, donde caben cada vez más personas
O sea, todos los prójimos, todos los próximos, los prójimos, todos los que están cercanos a nosotros, los conozcamos o no. Hasta viendo unas noticias, acabas sintiendo dolor por las personas que estás viendo ahí. Y hay una diferencia muy grande entre contemplar un telediario como un hijo de Dios y como uno que no lo es. Porque te duelen las personas y rezas por ellos. ¿Ves la diferencia? Bueno, pues esa acción, en esa acción, el mayor intercesor, que hemos hablado como los santos como intercesores, ¿no? Como alguien a quien podemos acudir que está con Dios, y si no lo he hablado, pues lo estoy comentando. Al final están ya en el cielo y al final los podemos tener como intercesores para que pidan a Dios por nosotros, ¿no? Pero la primera de todas las intercesores y la primera de todos los intercesores es María. ¿Vale? Es María. Es como hay un texto en el Evangelio que son las bodas de Caná, ¿no? Está Jesús con su madre en una boda judía de las que duraban un montón de días, y se acaba el vino. Se acaba el vino y María se da cuenta. ¿Por qué? Porque al final, como te digo, la humildad no tiene, o sea, la avidez, el estar pendiente de las cosas de los demás, de sus necesidades. Hay un mal entendimiento de lo que es la humildad. Porque al final se plantea como un apocamiento, ¿no? Muy es que estaba ahí en plan contemplativo, ¿no? Si estaba contemplando a su hijo, si era el hijo de Dios, estaba ahí al lado de él. Estaba con él y en él. ¿Vale? Pero María está pendiente de lo que está pasando. Estará disfrutando de aquello. Plenamente, además. Porque un santo disfruta plenamente de la vida. Porque le ve la dimensión real, es la verdad. Y llega a ese pequeño detalle, que es, oye, que se han quedado sin vino. Algo grave en una boda. De aquellos tiempos, claro. Gravísimo. Porque ahí se acabó ya la boda. Y va a su hijo. Y el Señor, el primer planteamiento es que, bueno, esto no va con nosotros, ¿no? Piensa que estas cosas muchas veces pasan y Dios lo hace para mostrarnos que, pues que hay que ser insistente. Y que Él espera más. Dios espera que nosotros luchemos por las cosas, ¿vale? Que no las dejemos ahí. Y María, que es nuestro modelo, ya después lo que se plantea es hacer lo que Él os diga. Fíjate, o sea, María le dice a todo el mundo, hacer lo que Él os diga. ¿Qué hay ahí entre ese momento en el que el Señor le dice, bueno, oye, esto no va con nosotros, ¿no? A la siguiente frase, que la siguiente frase es hacer lo que Él os diga. O sea, yo me imagino una mirada, fíjate. Una mirada, ¿no? Una mirada de amor, ¿no? En el que María mira a su hijo y el hijo, su corazón se deshace en su madre. Es así, o sea, me lo imagino, no está escrito, yo me lo imagino así, con una simple mirada de María a su hijo, ¿vale? Y ya después, bueno, pues el Señor, acto seguido, lo que se da cuenta en ese texto del Evangelio, bueno, oye, coge tal, llenar de agua unas vasijas grandes, y se hace el primer milagro, que es la conversión del agua en vino. Después el que está catando, el maestro Sala, que le llaman, cata el vino y dice, como habéis dejado el vino bueno para después, ¿no? Normalmente al principio se pone el vino bueno, cuando la gente está borracha van soltando lo malo, ¿no? Porque al final Dios hace todas las cosas, nos muestra también cómo, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Estamos en María como intercesora, ¿no? Pues eso que se muestra en el Evangelio, que se muestra por eso, y se muestra para mostrarnos realmente el poder de María. El poder lo tiene Dios, ¿no?
por supuesto, pero el poder de la intercesión de María. No con el vino, sino con nosotros, con nuestro corazón, con nuestra... María es esa... en la luz que nos tiene que iluminar, nuestro corazón, nuestra voluntad. Y de hecho, pues tiene todo tipo de títulos, ¿no? Si rezamos el rosario, o algún día ves una letanía del rosario, pues verás, bueno, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, y muchísimas más, ¿vale? No me quiero enrollar más. Bueno, básicamente después tenemos muchísimas advocaciones, ¿no? La Macarena, donde tú has vivido, ¿no? La Virgen Macarena, Esperanza Macarena, o la Virgen de los Reyes, como esta imagen que muestro aquí, que es la patrona de Sevilla. Muchísimas advocaciones, apariciones marianas, como puede ser Fátima, Lourdes, está reconocida. Tengo un libro muy bueno aquí sobre Fátima, te lo puedo dejar si quieres. O sea, María está muy presente. No hay apariciones marianas en la historia que nos van está planteando a sus hijos, oye, rectificar, rezar, pedir por los demás, convertíos, os tiene que doler el mal que hay en el mundo. Pedí a Dios para que cambien las cosas, para que vivamos en un mundo mejor. Eso es lo que plantea la Virgen María en sus apariciones. Guadalupe, yo qué sé, te puedo mostrar muchísimas, ¿no? Y si profundizas un poco, lees y tal, verás que en todas ellas se muestra, hay elementos que tienen que aparecer sí o sí, porque si no habría mucha gente que no creería. De hecho, hay mucha gente que cree por eso, porque en esas apariciones marianas pues hay acontecimientos que sobrepasan la razón, la ciencia, lo repasan absolutamente todo, como pasó en Fátima, por ejemplo, los milagros de Fátima. Pero bueno, para un cristiano que ama a Dios y que tiene a Dios en su corazón, realmente eso no es necesario, pero sí, bueno, puede ser necesario para atraer a muchas personas que están en la duda, ¿vale? Así que te animo a que veas un poco el tema de lo que son la vida de los santos, leas alguna biografía, algún escrito, no sé, de lo que te guste, hay algún santo, seguro. Hay que estar siempre un poco atento a los santos contemporáneos, los últimos santos que se beatifican, como este chaval Carlos Acuti, porque es un chaval de ahora, de las redes sociales, que nos ayuda a interpretar cómo realmente el Espíritu Santo está moviendo ese corazón en nuestros momentos. Eso nos ayuda mucho a entender qué es lo que quiere el Espíritu Santo ahora, en nosotros. Y después, pues el trato con la Virgen es fundamental. De hecho, estamos en el bloque de los fundamentos de la fe, el trato con la Virgen, con María. No hay santo sin trato con la Virgen María. No hay santo, no existe el santo que no haya tratado a María y sea para él o para ella una parte fundamental de su corazón. Todos los santos, o sea, no hay ni uno solo, todos los santos, absolutamente todos los santos. Y eso significará algo, digo yo, ¿no? Frente a los ataques, frente a auténticas barbaridades que se dicen, que se cargan lo que es la maternidad divina de María, que se cargan su virginidad, que se cargan cuando empiezan a surgir cosas en torno a... El otro día escuché un podcast de uno que decía, sí, porque el hermano de Jesús, que fue Santiago, que fue, no sé, se carga de un plumazo absolutamente un montón de cosas, ¿no? Desde la ignorancia. Bueno, además eso lo planteaba como un auténtico erudito, y sabio.
Y claro, la Iglesia no es que no sepa que en el Evangelio hablaba de los hermanos de Jesús, pero claro, que hay que profundizar en el arameo, ¿no? Y profundizar en la escritura para determinar para entender que hermano significaba muchas más cosas. Los primos, todos se llamaban hermanos. Y en ningún sitio se dice los hijos de María, porque sí, esa expresión sí aparece, sí es propia, digamos, de la escritura. Se puede decir los hijos de no sé quién, aparece muchísimas veces, pero nadie en el Evangelio dice los hijos de María, estaban ahí, entre ellos Jesús. No, eso no se dice. Los hermanos de Jesús, que son sus parientes. Y esas malas interpretaciones, hechas con ignorancia o con mucha mala leche en otras ocasiones, pues van a la raíz de nuestro bastión, el más potente, el más poderoso, la reina de los ángeles. Fíjate lo que sería también para los ángeles aceptar a una criatura como María. Dice, me dijo el otro día me dijo B, que esas son cosas que no se saben, ¿vale? Porque hay muchas cosas que están ahí que te puedes imaginar, como yo me he imaginado la mirada entre María y Jesús en las bodas de Caná, pero dicen que esa fue la prueba para los ángeles, que María fuera coronada como la reina de todos ellos. A mí se me ocurre muchas veces cuando pido ayuda a los ángeles acudir a María. Necesito fuerza aquí en este tema. Me vendría muy bien San Miguel. Qué tontería más grande, ¿no? Bueno, es así, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, que nada, yo creo que está del todo claro. Se puede profundizar lo que sea. 41 minutos me he colado, pero bueno, merece la pena. Todo esto se puede ver de muchas formas, pero yo entiendo que solo hay una manera de verla, que es desde el corazón. Un corazón iluminado por la verdad que solo da Dios, con la verdad que solo da Dios. Sí, un corazón es la unión del cielo y la tierra. Esa verdad es la fe, ver la verdad de la fe a la luz de la verdad de Dios, de su sabiduría. Tenemos que pedirle, Señor, dame tu sabiduría, la sabiduría del amor de Dios. Ayúdame a ver las cosas con claridad. Y después, como última recomendación, pues mira, todavía no porque creo que aprenderse oraciones de memoria y eso va después. Lo primero entender las cosas y después oraciones, pero la oración a María, que es muy simple, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa oración te recomiendo que te la sepas, que te la aprendas, porque es un básico. Solo con esa oración ya, amigo, ya tenemos muchísimo ganado, porque cada vez que acudamos a María, María nunca nos va a dejar, nunca, absolutamente. Y siempre tendrá esa mirada hacia el Señor y le dirá: no hay vino, a tu hijo le hace falta esto, hace falta tal cosa. Y el Señor me lo plantea: no, es que tiene que pegarse 3 trompazos más. Y María a lo mejor simplemente lo mirará, una sola mirada. Bueno, nos vemos, qué cosa más bonita, qué maravilla nuestra fe, vivir enamorado de Dios, vivir enamorado de María, qué maravilla, y dejarnos transformar por eso, para ser otro Cristo aquí en la tierra. Venga, nos vemos, hasta luego.